a iniciar lo que es la clase de Química General 2, sección A, del día 1 de agosto del 2023, empezando el mes, ya el mes de los exámenes, el primer examen parcial. Ya tienen ustedes que ir haciendo sus hojas de trabajo, bueno, tienen que ir ya haciendo. Ya les voy a pasar una hoja de trabajo 2 que sería para la parte que estamos viendo ahora. Entonces, como les dije el día de ayer, tienen que tener una calculadora con regresión lineal para poder hacer los exámenes. Y también mejor si tiene también lo que es resolución de ecuaciones cuadráticas, que nos va a servir en la otra unidad. Entonces, por favor, y aprender a usarla. Bueno, ahora es sumamente simple porque ustedes pueden encontrar eso en YouTube y ya les dice cómo se utiliza la calculadora. Normalmente nosotros ahora aquí en Guatemala pues usamos la Casio, ¿no? Entonces yo tengo una Casio. Bueno, entonces va a ser importante para hacer esos cálculos. Entonces lo último que vimos es que cuando nosotros calculamos la rapidez instantánea partido la concentración de bromo, obtenemos el valor de la constante. Cuando nosotros graficamos esos datos, lo que vamos a obtener es una línea recta, ¿verdad? Entonces, donde la pendiente va a ser el valor de la constante. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer en el examen. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces vamos a continuar pues, chicos. ¿Se acuerdan que mañana es el examen a las 8 de la noche? Bueno, entonces, a ver, léame Brian, por favor. Debido a que la rapidez de reacción tiene las unidades metros... Metros no, molar. Molar sobre segundo y concentración de bromo en molar. En este caso la unidad de K es de 1 sobre segundo o S a 1. Es importante entender que K no se ve afectada por la concentración de BR2. La rapidez será mayor cuando la concentración sea mayor y será menor cuando menores concentraciones de BR2, pero la relación rapidez sobre concentración de BR2 permanece igual mientras no cambie la temperatura. Ok, también es un dato importante. Estos datos son calculados a una temperatura determinada. Entonces, por ejemplo, a ver, léame Don Eli, por favor. Podemos calcular la constante de rapidez para la reacción con base en los datos para T igual a 50 segundos escribimos. Ok, entonces, fíjense pues, para K va a ser igual rapidez partido de la concentración de bromo. Entonces, en este caso, a los 50 segundos tenemos una rapidez instantánea de 3.52 por 10 a la menos 5 molar partido segundo. Y la concentración va a ser de 0.01 molar. Se dan cuenta de que se elimina lo molar y le queda S a la menos 1 o 1 partido S. Esas serían las dimensionales. Es importante y recalco eso porque a la hora que yo pido los valores, no solamente pido el valor, sino que también necesito que me pongan la dimensional. Si no me ponen la dimensional, van a tener la mitad del puntaje. Bueno, vamos a ver la ley de rapidez. Ahora, en el examen corto de mañana, pues van a venir preguntas teóricas y van a venir dos problemas. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo les pido, ya les pongo ahí cuántos decimales debe tener la respuesta y las dimensionales si son, o sea, si tiene dimensionales lo que están haciendo, el cálculo que están haciendo. Bueno, vamos a ver la ley de rapidez y vamos a ver cómo calculamos los coeficientes. Es importante esto lo clasificamos o lo calculamos a través de datos experimentales. A ver, léame Dresner, por favor. La ley de rapidez. Aprendimos que la rapidez de una reacción es proporcional a la concentración de reactivos y que la constante de proporcionalidad K recibe el nombre de constante de rapidez. Entonces, sigamos por favor, Emanuel. No se le ve nada, Manuel. Bueno, a ver, léame Jairo, por favor.
La ley de la rapidez expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración de los reactivos elevados al menos T. Ok, entonces miren, pues la ley de rapidez, vamos a ver la ecuación, la reacción general sería dada por qué. Tenemos esta reacción A minúscula por A, B minúscula por B mayúscula, que nos va a dar C minúscula por C mayúscula, más D minúscula más D mayúscula. Entonces, ¿qué significan las minúsculas? Pues son los coeficientes estequiométricos de la reacción, o sea, el balanceo. Y los reactivos pues serían las mayúsculas. Esta sería una reacción teórica. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a expresar nosotros la rapidez? Bueno, entonces, la rapidez la vamos a expresar igual a una constante K multiplicado por la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y. Una cosa importante, que X y A minúscula no tienen nada que ver y Y B minúscula no tienen nada que ver. O sea que estos coeficientes de los exponentes son independientes del coeficiente de estequiométrico. Ojo con eso. Puede ser que le salga igual, pero eso es casualidad, no es la regla. Bueno, a ver, léame Jeffrey, por favor. A ver, Jonathan. Ok, ojo con eso. Bueno, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. Ok, entonces nosotros con la ecuación vamos a determinar el exponente X, el exponente Y y el valor de K. Lo primero que vamos a determinar va a ser los exponentes X y Y a través de los datos experimentales. A ver, léame Mario Alberto, por favor. No se le oye, Mario Alberto. Los exponentes X y Y indican las concentraciones de los reactivos A y B y la rapidez de la reacción. Ok, entonces, fíjense pues. Tenemos, en este caso, al sumar los coeficientes X y Y, vamos a ver qué pasa. A ver, léame Marjorie, por favor. Al sumarlos obtenemos el orden de reacción global que se define como la suma de los exponentes a los que se le dan todas las concentraciones de reactivos normales en la ley de la rapidez. Entonces, por ejemplo, si X es 1 y Y es 1, el orden global sería 2. Entonces, léame Mylan, por favor. Para determinar la ley de rapidez de una reacción, considere la reacción entre el flúor y el dióxido de cloro. Entonces, nosotros vamos a tener esta reacción flúor más dióxido de cloro, que me va a dar este compuesto, ¿verdad? El dióxido de flúor y cloro. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a determinar. ¿Se dan cuenta que aquí no me importa el 1 ni el 2? No tiene nada que ver con X y Y. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. A ver, léame Rocío, por favor. Una forma de estudiar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la rapidez de la reacción es determinando la dependencia de la rapidez inicial de las concentraciones iniciales. Ok, como ya vimos, nosotros vamos a calcular la cinética de reacción a partir de los reactivos. Bueno, sigamos. A ver, léame por favor, Rosemary. Es preferible medir las rapidezes iniciales, ya que según procede la reacción disminuyen las concentraciones de los reactivos, entonces resulta difícil medir los cambios de magnitud. Ok, entonces se dan cuenta que debemos de utilizar las concentraciones de los reactivos. Acá tengo la reacción, miren, acá tengo el flúor, que es el verde, y acá tengo el dióxido de cloro.
se me forma después el compuesto este que está aquí, que tiene la unión de los oxígenos y el flúor. Miremos pues. A ver, léame por favor, Brian. También puede ocurrir una reacción inversa del tipo. Entonces, no solamente puede ponerse la reacción directa, que sería de reactivos a productos, también puede generarse, conforme va pasando el tiempo, la reacción inversa, que sería de productos a reactivos. Entonces, normalmente nuestras ecuaciones o nuestras reacciones tienen ustedes dos vías: la reacción directa, que sería de reactivos a productos, y la reacción inversa, que sería de productos a reactivos. Al inicio de la reacción casi solamente va a haber reacción directa. Conforme van generándose los productos, se va a generar la reacción indirecta, y eso es lo que causa problemas a la hora de calcular la cinética de la reacción. Bueno, entonces, a ver, léame, Don Eli, por favor. Lo cual introduce un error en la medición de la rapidez. Ambas compilaciones están ausentes durante las primeras etapas de la reacción. Entonces, por eso es de que nosotros medimos las concentraciones al iniciar la reacción, no cuando ya lleva un tiempo. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos los datos experimentales del experimento, ¿verdad?, que vimos de la reacción. Entonces miren pues, el dato número 1 es 0.01 de flúor, y es, aquí le falta el punto 1 de flúor, y de ahí 0.01, ¿ya? Y la rapidez que calculamos es 1.2 por 10 a la menos 3. Bueno, ahora en el segundo experimento tenemos 0.1 y tenemos 0.04 de dióxido de cloro, y la rapidez me sale 4.8 por 10 a la menos 3. Luego tengo flúor, en la tercera tengo 0.2 y de dióxido de cloro 0.01, y la rapidez de 2.4 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces con esos datos nosotros vamos a calcular lo que es X y Y. Bueno, entonces miremos pues, jóvenes. Ahora, si nosotros observamos los valores del experimento 1 y 3, en el experimento 1 y 3, ¿qué pueden notar ustedes? ¿Cuál es la concentración que está constante? ¿Cuál es la concentración que está constante? La segunda concentración. ¿Ah? La concentración del dióxido de cloro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está constante. Bueno, entonces ahora a este le vamos a poner X y a este le vamos a poner Y. ¿Ok? Bueno, entonces, miren ahora cómo resultó. Cuando la concentración de dióxido de cloro es constante, miren ustedes cómo está la relación. ¿Qué pasó con la velocidad? Se dan cuenta que ahora acá tenemos 1.2 por 10 a la menos 3 y subió a 2.4 por 10 a la menos 3. ¿Qué pasó con la velocidad? Se dan cuenta que aquí se duplicó la concentración de flúor. ¿Y qué pasó con la rapidez? ¿Se duplicó también o no? 1.2 por 10 a la menos 3 por 2, ¿cuánto sale? A ver, pues jóvenes, 1.2 por sale 2.4. ¿Se dan cuenta de que ahora qué quiere decir? Se duplica la velocidad al duplicar la concentración, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos ya una relación, ¿ya? Porque tenemos punto 10 a punto 20 se duplicó la concentración, y tenemos de tenemos el doble.
Entonces, miremos ahora cómo podemos nosotros estar en esto. Bueno, miren pues. Ahora, la ecuación de rapidez, nosotros la ponemos, miren pues. Puchica, Esther ya llegó al límite, ¿ven? Bueno, entonces, la rapidez sería K por la concentración de flúor elevado a la X por la concentración de dióxido de cloro elevado a la Y. Bueno, esa sería mi ecuación. Yo lo que quiero averiguar es X y Y. X y Y. Bueno, entonces, ahora miren pues. Lo que voy a hacer es que voy a dividir la ecuación que tenga más grande lo que es la rapidez dividido la ecuación que tenga menos. Entonces, ¿cuál es la que tiene más grande? La 3, ¿va, jóvenes? Esa es la que pongo acá. ¿Y cuál es la que pongo abajo? ¿Cuál es la que pongo abajo? La 1. La 1, va. Entonces, miren pues, ahora divido 1 sobre la otra. Miren pues, ahora tengo 2.4 por 10 a la menos 3 va a ser igual a K multiplicado por la concentración que es 0.2 elevado a la X por la concentración de dióxido de cloro 0.01 elevado a la Y. Bueno, ahora la divido dentro de la 1. Miren, la 1 es 1.2 por 10 a la menos 3 igual a K multiplicado por 0.1 multiplicado por 0.1, se dan cuenta que es ese valor elevado a la X multiplicado por 0.01 elevado a la Y. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí, jóvenes? Entonces, el 2.4 entre 1.2, ¿cuánto me va a dar? ¿Me va a dar 2, sí o no? ¿Esto no? ¿Me va a dar 2 o no? ¿Sí o no? Pues, jóvenes, no saben hacer operaciones. ¿Cuánto le sale dividir 2.4 en 3? ¿Cuánto le sale? Pues, jóvenes, rápido. Pues chicas, ustedes con qué razón no hacen los exámenes. Bueno, a ver, sale 2, jóvenes, no pueden hacer ustedes los cálculos. No tienen calculadora. Bueno, entonces ahora miren, al hacer las eliminaciones voy a eliminar K con K. Voy a eliminar 0.01 porque es lo mismo y elimino Y con Y. Entonces ahora, ¿qué me va a quedar? Únicamente me va a quedar 0.2 elevado a la X partido 0.1 elevado a la X. Entonces eso por una... me va a quedar 2, que sería la división de esto que está acá. Y me va a quedar 0.2 elevado a la X partido 0.1 elevado a la X. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues lo que quiere decir 0.2 dividido 0.1, ¿cuánto sale? 2. Bueno, entonces, esto matemáticamente también lo puedo poner, como tienen el mismo exponente, puedo poner 0.2 dividido 0.1 elevado a la X. Entonces ahora les va a quedar 2 elevado a la X. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hago para despejar el valor de X? ¿Cuál debe ser el valor de X entonces? Para que me dé 2, ¿qué valor debe tener? A ver, pues chicos, ustedes sí que ingenieros realmente, no sé qué va a pasar con ustedes, va a ser 1, ¿verdad? Ustedes eleven 2 a la 1, ¿cuánto les queda? 2. Les queda 2, 2 es igual a 2. Bueno, entonces, el valor de X va a ser igual a 1, ya calcularon el primero. Bueno, ahora miremos qué experimento debemos de utilizar para calcular el Y. Entonces ahora lo que queremos nosotros es que qué concentración esté constante. A ver, para calcular Y, ¿qué concentración debe estar constante? A ver, pues. La del flúor, ¿sí o no? Bueno, entonces ahora analicemos esa otra. Pues entonces, ¿cuáles serían esas ecuaciones entonces, según el experimento? ¿Qué ecuaciones serían? Donde está constante la concentración de flúor, ¿cuál sería? La 1 y la 2. Entonces tendría que ser esta la 1 y esta tendría que ser la 2. Se da cuenta que aquí está constante la concentración de flúor. Entonces ahora podemos ver, miren acá, de 0.01 pasó a 0.04. ¿Qué pasó? Se hizo 4 veces más grande. Y ahora 1.2
y me dio 4.8. ¿Qué pasó con este? Se volvió también 4 veces más grande. Ahí a simple vista podría decir de que la SY va a ser 1, pero vamos a ver los cálculos otra vez. ¿Está claro, jóvenes, cómo escogí para calcular Y, jóvenes, o no? ¿Está claro? Sí. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál voy a dividir? ¿La 2 dividido 1 o la 1 dividido 2? La 2 dividido 1. Porque 4.8 es más grande que 1.2. Entonces, no sé qué dice ahí. Bueno, entonces ahora vamos a tomar en cuenta la 1 y la 2. A ver, léame por favor, Dresner. De forma semejante, los datos de 1 y 2 muestran que al cuadruplicar L2 manteniendo F2 constante, la rapidez aumenta 4 veces, por lo que la rapidez también es directamente proporcional a CLO2 1.2 por 10 a la menos 3 a 4.8 por 10 a la menos 3. O sea, aumentó en 4 la concentración y aumentó en 4 la velocidad. Bueno, entonces ahora hagamos el cálculo. Ya dijimos que vamos a poner arriba ¿cuál? Es que me pone esto. Entonces la ecuación sería igual, va, rapidez igual acá, flúor elevado a la X, que ya sabemos que es 1, y dióxido de cloro elevado a la Y, que no conocemos. Entonces ahora voy a dividir la 2 partido 1 porque el valor de la constante es más alta. 4.8 dividido 1.2, ¿cuánto sale? 4. Sale 4, ¿ok? Bueno, ahora miremos acá que vamos a eliminar. Se dan cuenta que la K se eliminaría con la K. Luego, punto 1 elevado a la X se va a eliminar con punto 1 elevado a la X. Entonces solo les va a quedar punto 4 dividido punto 1 elevado a la Y. Como hicimos anteriormente, entonces esto puedo ponerlo todo elevado a la Y, sería punto 4, punto 0,4 dividido punto 1, ¿cuánto me sale? 4 elevado a la Y. 4 elevado a la Y. Entonces, ¿cuánto me va a salir, Y, joven? Tiene que salir 1 porque 4 elevado a la 1 es 4. Entonces la vez pasada me dio, digamos, una estudiante me dijo, lo que pueden hacer es sacar el logaritmo natural y así les sale también, ¿va? Si ponen logaritmo natural aquí y logaritmo natural acá, se le despeja Y. También es la forma de hacer. Bueno, entonces Y les queda igual a 1. Bueno, entonces ahora ya conocemos Y y X. ¿Ya? A ver, léame, Emanuel, por favor. Estas observaciones se resumen y siguiendo la ley de rapidez como... Entonces, ahora, ¿cómo quedaría la ecuación? Pues la ecuación quedaría rapidez es igual a K, la concentración de flúor elevado a la 1 y la concentración de dióxido de cloro elevado a la 1. ¿Cuál sería el orden global de esa reacción, jóvenes? ¿Orden global? Nadie se acuerda de la forma. No les digo, pues acabamos de ver, es 1 más 1, 2. Bueno, entonces, a ver, léame Esther, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, que las inmedias se cierran. Y Esther casi que no llega también a la clase. ¿Tiene micrófono o no? Bueno, a ver, Jairo, léame, por favor. Debido a que tanto la concentración de flúor como la concentración de dióxido de cloro están elevados a la primera potencia, la reacción es de primer orden respecto de flúor, de primer orden respecto a dióxido de cloro y 1 más 1, o de segundo orden global. O sea que el orden global sería la suma, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la reacción. Y, a ver, léame por favor, Jeffrey. Observé que la concentración de dióxido de cloro está elevada a la potencia 1 a pesar de que su coeficiente estequiométrico en la ecuación global es 2. La igualdad entre el orden de reacción M y el coeficiente estequiométrico 1 respecto de F2 en este caso es una coincidencia. O sea que se dan cuenta que aquí los dos coeficientes X y Y salieron 1 y 1. Acá, según el coeficiente estequiométrico, el dióxido de cobre tiene 2.
Entonces no tiene nada que ver el coeficiente estequiométrico con los valores de X y Y. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Jonathan. A partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial, también podemos calcular la constante de rapidez. Ok, entonces, ahora que ya tenemos los datos, pues ya solo tenemos que despejar K. Tenemos la rapidez, sería la K sería rapidez partido la concentración de flúor a la 1 y cloro a la 1. Entonces agarramos cualquiera de los datos que tenemos ahí en la tabla. Entonces sería, por ejemplo, acá, ¿qué dato agarré? Se dan cuenta que aquí agarré el dato número 1, ¿verdad? Entonces sustituí los datos. Entonces acá tengo la rapidez 1.2 por 10 a la menos 3 molar partido segundo. Y abajo tengo la concentración de flúor 0.1 y la concentración de dióxido de cloro 0.01. Al hacer eso les sale 1.2. Se dan cuenta que acá ahora les va a salir que una M se va a eliminar y por eso las dimensionales sería 1 partido MS o M a la menos 1 por S a la menos 1. ¿Les sale 1.2, jóvenes, o no? Sí. Entonces ese sería el valor de la constante. Supuestamente podríamos usar cualquiera de los tres datos que había ahí y les tiene que salir lo mismo. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, eso se les va a preguntar en el examen seguro, en los problemas. Y la otra semana pues se les va a preguntar en el examen corto. Bueno, vamos a ver los siguientes puntos de resumen del estudio de ley de rapidez. Bueno, primer recordatorio. A ver, léame Luis Domínguez, por favor. La ley de la rapidez siempre se determina en forma experimental a partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial. Es posible determinar el orden de una reacción y, por tanto, la constante de rapidez de la reacción. Ok, entonces nosotros obtenemos y calculamos esos exponentes a partir de datos experimentales. A ver, léame Mario Alberto. El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. Ok, se dan cuenta que estamos hablando de las concentraciones iniciales, ok, no de los productos. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. El orden de un reactivo debe estar relacionado con el coeficiente de conversión del reactivo en la reacción de la cantidad. Ok, o sea, nada que tiene que ver los coeficientes estequiométricos con los coeficientes de la rapidez. No tienen nada que ver, ok. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, la reacción de óxido nítrico con hidrógeno a 1200 grados, que es esta. NO más 2 moles de hidrógeno me va a dar 1 mol de nitrógeno más 2 moles de agua. Bueno, a ver, léame por favor Marjorie. A partir de los siguientes datos medidos a dicha temperatura determina la ley de rapidez, su constante de rapidez, la rapidez de la reacción, cuando NO igual 12.0 por 10 a la menos 3, M y H2 igual 6.0 por 10 a la menos 3, M. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la ley de rapidez, ¿verdad? O sea, que tienen que darme un cuadro. Luego, ya con la ley de rapidez determinada X y Y, ya puedo calcular la constante de rapidez. Y luego yo puedo meter cualquier dato experimental y puedo calcular lo que es la rapidez, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es lo que yo vi anteriormente. Entonces, miren, pues aquí tenemos que ver el cuadro de experimentos. Entonces, si a esta le pongo X, eso es independiente que ponga X y que ponga Y, ¿va, jóvenes? Pero normalmente así lo ponemos, ¿va? La primera le pongo X y la segunda Y. Entonces a esta le pongo X y a esta le pongo Y, ¿ok? Bueno, entonces, ahora, para calcular X, ¿qué debe estar constante? ¿Qué concentración? La de hidrógeno.
Entonces, para calcular x, tendría que utilizar la 1 y la 2, ¿sí o no? Sí. Porque aquí está constante esto. Y para calcular y, ¿qué debería de ser? ¿Cuál debo escoger? Los de la X, la 2 y 3. Entonces, para calcular y, tendría que utilizar la 2 y 3, ¿verdad? Porque aquí era constante NO. ¿Se da cuenta que eso es lo que tengo que escoger? ¿Hay algún problema con eso? Entonces, aquí yo puedo ver, fíjense, pues, ¿algún problema, chicos, o no? Vieran que yo, así como ahorita, para calcular X, en el anterior ejemplo, me di cuenta que la rapidez inicial se duplicaba y yo estoy guiando con 5 y 10. No. La segunda y la 3. No, para calcular X debe dejar Y constante y para calcular Y debe dejar X constante. Lo de la rapidez del análisis después, no lo puede hacer antes. Bueno, aquí puede ver, aquí ya puede analizar ustedes el X, ¿verdad? Entonces, el X acá, ¿qué pasó? Tendría que analizar, ¿qué dijimos? La 1 y la 2. Acá, ¿qué pasó? La concentración se duplicó. ¿Y qué pasó con la rapidez? De 1.3 a 5, ¿qué pasó? Tiene que dividir 5 entre 1.3, jóvenes, y eso sería el factor que está variando. Bueno, entonces, vamos a borrar primero, vamos a calcular la X. Entonces vamos a ver. Entonces ya sabemos que esta es la expresión de constante. Se dan cuenta que le pusimos X, igual como ya hemos dicho. Sería rapidez igual a K NO elevado a la X por hidrógeno elevado a la Y. Esa sería mi ecuación. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, a ver, léame por favor, Rocío, por favor. Los experimentos 1 y 2 muestran que cuando se duplica la concentración de NO a una concentración constante de H2, la rapidez se cuadruplica. Si se toma la producción de las rapideces a partir de estos dos experimentos. Ok, entonces miren pues, ya dijimos que para calcular lo que es X, yo debo tomar la 1 y la 2. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál de las dos voy a poner arriba? ¿La 2 o la 1? La 2. La 2 porque es más grande, ¿sí o no? Para que me salga un valor positivo. Bueno, eso es lo primero que tengo que ver ahora. Entonces ahora miremos. Se dan cuenta que tengo la rapidez 2, 5 por 10 a la menos 5 molar segundo. Y rapidez 1, 1.3 por 10 a la menos 5. No sale 4. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dividiendo eso. 1, 5. 3.85, que es aproximadamente 4. Miren pues cómo estamos trabajando. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a eliminar? ¿Voy a eliminar casi o no? Sí. ¿Y qué otra cosa puedo eliminar? Puedo eliminar Y y Y. Estamos. Bueno, entonces ahora hago los cálculos. Entonces acá me va a quedar 4. ¿Se dan cuenta? Aquí me va a quedar aproximadamente 4. Ok, que sería este. Y luego acá, ¿cómo me va a quedar? 10 dividido 5, ¿cuánto queda? 2. Entonces sería 2 elevado a la X. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo hago para que, qué valor de X debe ser para que me dé 4? Tiene que ser 2. 2 elevado a la 2 significa 4. 2 por 2, 4. O sea que el valor de X, ¿cuánto es? 2. Es 2. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, a ver, Jonathan, no sé si contesto lo que me estaba preguntando o no. Sí, ya me quedó claro. Bueno, ojo pues. O sea, siempre tenemos que entender el procedimiento para poder resolver, porque si no, no he entendido el procedimiento, debo aprenderlo. Bueno, ahora, para la Y, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los que debo utilizar? ¿Cuáles dijimos que teníamos que utilizar para la Y? Los únicos de X. 2 y 3, ¿verdad? Donde donde X está constante, ¿ya?
Y ahora voy a utilizar la 2 y 3. Ahora, ¿cuál pongo arriba? ¿La 3 o la 2? La 3. La 3 porque es más grande, ¿va? ¿Estamos claros o no? Bueno, entonces los experimentos 2 y 3 indican que al duplicar el hidrógeno a NO, la constante se duplica la rapidez. Entonces vamos a hacer los cálculos. Miren, tenemos rapidez 3 partido rapidez 2. 10 por 10 a la 5 partido 5 me sale 2. Ahora acá, ¿qué se me va a ir? Se me va a ir la K y se me van a ir los X, ¿sí o no? Entonces me va a quedar 4 dividido 2, ¿cuánto queda? 2. Entonces me va a quedar 2 igual a 2 elevado a la X. Entonces, ¿cuánto me va a quedar es la X? Perdón, la Y. Entonces me va a quedar Y igual a 1. Entonces, ahora la ley de rapidez sería, rapidez es igual a K, concentración de NO elevado a la 2 y concentración de hidrógeno elevado a la 1. ¿Alguna duda, joven? No. Bueno, ahora, ¿cuál sería el orden global? Pues sería la suma. 2 más 1 es 3. O sea, el orden global sería 3. Bueno, vamos a ver ahora, eso sería la pregunta 1, ya determinamos. Pero miren qué deben de poner. Rapidez es igual a K por NO elevado al cuadrado hidrógeno. Esta es la expresión de rapidez. Eso es lo que me tienen que poner de respuesta. No solo me tienen que poner esto, miren. Tienen que poner rapidez igual a tal. Ahora miremos la constante. ¿Cómo la voy a calcular? Pues puedo sustituir. Despejo K y sustituyo cualquier valor de la tabla que tenemos. A ver, léame por favor, Mylan. No, vamos en el B, Mylan. Eso ya lo leímos. Entonces despejamos K, me va a quedar rapidez partido la concentración de NO elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno. Bueno, sustituyo cualquiera de los experimentos y me tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces ahora hago los datos del experimento 2. Entonces me queda 5 por 10 a la menos 5 molar segundo partido 10 por 10 por 10 a la menos 3 molar elevado al cuadrado por 2 por 10 a la menos 3 molar. Se dan cuenta que acá, como es al cuadrado, se va un molar y me va a quedar molar al cuadrado por segundo. ¿Ok? Eso es lo que a mí me interesa que calculen también. Miren si le sale 2.5 por 10 a la 2. ¿Le sale eso? ¿Sí le sale eso? ¿Sí o no? ¿Sí le salió eso? Bueno, entonces es importante que pueden poner m a la menos 2 por s a la menos 1, también podrían poner las dimensionales. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al último inciso. A ver, léame Rocío, por favor. Ok, entonces ahora yo ya tengo mi expresión, ya tengo el K, entonces ya solo tengo que sustituir las concentraciones que me dieron. Entonces la rapidez sería 2.5 por 10 a la 2 molar cuadrado por segundo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante las dimensionales. Por 12 por 10 a la menos 3 que me dieron molar elevado al cuadrado por 6 por 10 a la menos 3 molar elevado a la 1. Entonces miren acá qué va a pasar. Se dan cuenta que acá me va a quedar, arriba me queda molar cubo partido molar al cuadrado, me va a quedar molar arriba, ¿verdad? Y segundo, pues no se elimina nada, entonces me queda en este caso la rapidez molar por segundo.
¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? ¿Le sale 2.2 por 10 a la menos 4, jóvenes, o no? Bueno, entonces eso es lo que va a tener que hacer en el examen corto de la semana entrante y en el examen primer parcial. Bueno, entonces aquí tienen el ejercicio práctica para este. ¿Se dan cuenta que ya les subí el espacio para subir el resumen? ¿Ah, jóvenes? ¿Cuándo tienen que entregar el resumen? Ok, el viernes 11, ¿a qué horas? A las 8 de la noche. Bueno, entonces, ojo pues. ¿Qué aprendimos en la presentación? Bueno, a ver, léame por favor, Ronald, Guillermo. ¿Qué es velocidad o rapidez de una reacción química? Ok, lo primero que vimos. Luego, a ver, léame, Rosemary. Rapidez promedio. Ok. A ver, Brian. Rapidez. Ok. A ver, Donnelly. Ley de rapidez. Ok. A ver, Dresner. Orden de velocidad de los reactivos. Ok. A ver, Emanuel. No se le ve nada. A ver, bueno, a ver, Jairo. Orden global de la reacción. Ok. A ver, Jonathan. Cálculo de los coeficientes de la ecuación de velocidad. Entonces eso fue lo que vimos en esta. Aquí pasemos, esta unidad tiene 3 presentaciones, ¿ok? Bueno, vamos a ver, a pasar a la segunda. Bueno, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Vamos bien? Pues esto es pura práctica, ¿va, chicos? No pueden ustedes pretender ganar el curso si no practican los ejercicios que se les ponen. Bueno, entonces vamos a ir con la parte 2. Bueno, vamos a ver los objetivos que tenemos en esta presentación, que el estudiante, a ver, léame, Luis Domínguez. Conozca las reacciones de primer orden. Ok. A ver, Mario Alberto. Aprenda a regular los cálculos de la reacción de primer orden. Ok. A ver, Marjorie. Aprenda a realizar los cálculos de métodos experimentales. Ok. A ver, Mylan. Aprenda a realizar los cálculos de la vida y de reacciones de primer orden. Ok. A ver, léame, Rocío. Aprender las reacciones de segundo orden y sus cálculos. Entonces miren pues, estos cálculos de lo que es velocidad de reacción les van a servir en su curso de bioquímica, porque hay una parte de bioquímica que ustedes tienen que calcular las velocidades de reacción, y ahí es donde van a aplicar estos conocimientos. A ver, léame, Ronald, por favor. Aprendan las reacciones de orden cero y sus cálculos. Ok. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver, jóvenes. Bueno, a ver, léame, Rosemary, por favor. Las expresiones de las leyes de la rapidez permiten calcular la rapidez de una reacción a partir de la constante de rapidez y de la concentración de los reactivos. Las leyes de la rapidez también se utilizan para determinar las concentraciones de los reactivos en los componentes durante el curso de una reacción. Ok. Bueno, entonces vamos a ver primero las reacciones de primer orden. Bueno, entonces, por favor, léame, Brian, por favor. Una reacción de primer orden es una reacción cuya rapidez depende de la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia. En una reacción de primer orden del tipo... Entonces vamos a ver que una reacción de primer orden sería solamente un reactivo.
pasa de A a un producto. Se dan cuenta que es sumamente sencilla. Bueno, entonces, ¿cómo sería la rapidez? Pues la rapidez es más sencilla todavía. La rapidez va a ser A menos el delta A partido delta T. ¿Ok? Se dan cuenta que ya no tengo B. A ver, léame, don Eli, por favor. A partir de la ley de rapidez, ¿qué? Entonces, la ley de rapidez para este primer orden sería rapidez es igual a K por la concentración de A. Se dan cuenta que es bastante simple la ecuación que nos queda. Bueno, a ver, léame Dresner, por favor. Para obtener las unidades de K para esta ley de rapidez escribimos. Entonces, ahora sabemos que K va a ser igual a la rapidez partido la concentración de A. Si miramos las dimensionales, rapidez es molar partido segundo y la concentración molar, o sea que me va a quedar la dimensional de la constante 1 partido segundo o segundo a la menos 1. Ojo con eso. A ver, léame Emmanuel, por favor. Bueno, entonces ahora tenemos que menos delta concentración de A partido delta T va a ser igual a K por la concentración de A. Se dan cuenta que aquí sustituí una dentro de la otra, ¿verdad? Por eso es que me quedó la expresión esta. Bueno, a ver, léame Jairo, por favor. Mediante el cálculo partiendo de la ecuación anterior podemos demostrar que... Entonces, ahora, si nosotros multiplicamos por el logaritmo natural, entonces ahora me va a quedar logaritmo natural va a ser igual a la concentración de A en tiempo T partido la concentración de A en tiempo 0. Y eso va a ser igual a la menos K por tiempo. Esa sería la ecuación básica. Aquí es donde ya vamos a tener la necesidad de utilizar la calculadora. Bueno, ahí tenemos el desarrollo matemático para llegar a lo que es la ecuación final, ¿verdad? Logaritmo de concentración de en tiempo t partido concentración de A0 igual a menos kt. Ahí está toda la diferenciación y la integración. Bueno, entonces, por favor, léame Jeffrey, por favor. Donde es logaritmo natural y concentración A sub 0 y concentración A sub t son las concentraciones de A a los tiempos t igual a 0 y t igual a t respectivamente. Debe aclararse que t igual a 0 corresponde forzosamente en el inicio del experimento. Puede seleccionarse cualquier tiempo para empezar a medir el cambio en la concentración de A. Ok, o sea que no es tiempo 0 o concentración 0, jóvenes. No, puede variar eso. Bueno, la ecuación puede reordenarse como sigue. Entonces, miren, pues, al reordenarse me queda logaritmo de la concentración de A en el tiempo t igual a menos kt más logaritmo de la concentración inicial. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que esta ecuación ya es una ecuación que me tira una línea recta. Entonces ahora miremos ahora. El logaritmo de AT sería Y, menos K sería la pendiente, T sería X y B sería el logaritmo de concentración de 0, que sería el intercepto de la línea. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que aquí ya tengo una ecuación lineal. Bueno, entonces fíjense pues, cuando yo tenía sin aplicarle el logaritmo natural tenía una expresión exponencial. Cuando yo le aplico el logaritmo, lo que hago es de que la línea va a ser recta, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el multiplicar por el logaritmo natural. Entonces ahora yo sé que la pendiente va a ser igual a menos k, que sería la constante de rapidez, y el intercepto sería b, el logaritmo de la concentración de 0. En tiempo 0, en tiempo inicial. Bueno, entonces ahora aquí es donde vamos a tratar donde tenemos que emplear lo que es
la ecuación lineal. Sigamos, pues a ver, léame Jonathan, por favor. Como se podría esperar durante el curso de una reacción, la concentración del reactivo A disminuye con el tiempo. Para una reacción de primer orden, si elaboramos una gráfica de concentración A T contra el tiempo y contra X, obtenemos una recta con una pendiente igual a menos K y una intersección igual a concentración A sub 0. Por tanto, podemos calcular la constante de rapidez con base en la pendiente de esta gráfica. Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos que procesar nuestros datos, ¿verdad? O sea, nuestros datos brutos van a ser en tiempo y concentración. Pero para que nosotros podamos obtener la línea recta, pues tenemos que a la concentración aplicarle el logaritmo. Bueno, a ver, léame por favor, Luis Domínguez. La descomposición de N2O5 también es una reacción de primer orden. Ok, entonces 2N2O5 me va a dar 4 moles de NO2 más 2 moles de oxígeno. Entonces ahí vamos a ir. Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Mario Alberto. La conversión de ciclohexano en fase gaseosa es una reacción de primer orden. Una constante de rapidez de 7 podría ser 4 S menos 1 activamente. Entonces se dan cuenta que aquí tengo un compuesto cíclico y me da un compuesto de cadena abierta con un doble enlace, ¿verdad? A esa reacción es lo que tenemos los datos ahí. Acá tenemos, miren, cíclica y me da un compuesto con doble enlace. Bueno, vamos a ver pues. A ver, léame por favor, Marjorie. Bueno, a ver, Maylan, por favor. Inciso A. Si la concentración inicial del ciclopropano fue de 2.25 moles, ¿cuál será la concentración después de 5.000? ¿De cuál? ¿Qué está leyendo usted? Después de 8.8 minutos, ¿no? Sí. No, aquí oí 5.000. Bueno, a ver. Bueno, siga leyendo pues. Inciso B. ¿Cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración del ciclopropano disminuya desde 0.25 mol hasta 0.15 mol? Molar, no es mol, molar. Inciso C. ¿Cuánto tiempo en minutos tomará transformar el 74% del material inicial? Ok, entonces ese sería un problema que les puedo poner, ¿verdad? Entonces miren pues. A ver, léame por favor, Rocío. La relación entre las concentraciones de un reactivo a diferentes tipos... Tiempos, no tipos, tiempos. Tiempos, perdón. Tiempos en una reacción de primer orden está dada por la ecuación. Entonces, vamos a ver. Léame por favor, Ronald. En A se tiene a concentración celular, ingeniero. Concentración de A inicial, eso sería. A inicial igual a 0.25 molar y se pide que se encuentre el valor de A sub T después de 8.8 minutos. Ok, la concentración al tiempo T. Bueno, en la segunda, ¿qué es lo que se pide? A ver, Rosemary. En B se pide que calcule el tiempo que le toma al ciclopropano disminuir su concentración de 0.5 molar a 0.5 molar. Ok. Y bueno, y en C, a ver, Brian, ¿qué es lo que se pide? En C no se dan valores de concentración. Sin embargo, si inicialmente se tiene 100% del compuesto y reacciona al 74%, entonces la cantidad constante debe ser 100% menos 74 o 26%. Por tanto, la proporción de los porcentajes será igual a la proporción
partido 100% o 0.26 partido 1.00. Ok, o sea que ahí le están pidiendo una relación. ¿Estamos? Bueno. Entonces, solo para terminar, vamos a ver, aplicar que esta ecuación. Tenemos que aplicar esta ecuación. Logaritmo de concentración de A al tiempo t es igual a menos kt más logaritmo de la concentración en el tiempo 0. Entonces, miren pues, ahora lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que transformar nuestros minutos a segundos, porque la ecuación tiene segundos. Bueno, entonces transformamos los 8 minutos y nos da 528 segundos. Bueno, ahora el logaritmo de AT. Se dan cuenta que tengo los datos. Tengo el valor de K, 6.7 por 10 a la menos 4 por segundo. Tengo el tiempo, que es 528 segundos. Y tengo el logaritmo de la concentración inicial, que es 0.25. Me sale 1.74. Hagan el cálculo a ver si les sale eso. Entonces, eso sería el valor del logaritmo de AT. Pero nosotros no queremos el logaritmo de AT. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sacarle el exponente E, ¿verdad? Que es el del logaritmo, ¿verdad? Porque el logaritmo natural es 10, base 10, este es base E. Entonces, para despejar, multiplicamos por E elevado. Entonces me queda AT va a ser igual, para eliminar el logaritmo, me queda E elevado a la 1.74. Les va a salir 0.18. ¿Les sale eso, jóvenes? Ahí se acuerdan que el signo es importante. Si no ponen el signo, les sale otro valor. ¿Les sale 0.18 o no? Sí. Ok, entonces ese sería el valor. Bueno, a ver, léame por favor, don Eli. Observe que en el término logaritmo natural de A inicial es una cantidad adimensional 0.25, debido a que no podemos tomar el logaritmo de las unidades. Ok, entonces se dan cuenta que aquí esta concentración pues no tiene dimensionales, porque el logaritmo no le pueden poner dimensionales. Entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos vemos mañana, pues chicos. Que tengan una feliz noche, un buen provecho y nos vemos mañana, primero Dios. Feliz noche, chicos. Se cuidan, pues chicos. Hasta mañana.